No se encuentra. Huerta Pinedo Diego. No se encuentra. Cordero Bueno Ariana Valentina. Benavente Pando Ángel. Tampoco se encuentra. En el chat me escribe Ismis, Yeshua Izaguirre, Dairon Rojas, Fabiana, Emilio, Sebastián, Graciela, Alcides, Dairon, Daniel Watanabe, Alejandra Sofía, André Tello, Sheris Casimiro, Dairon Rojas, Michelle, Yanela Rodríguez. Correcto, son los alumnos que se encuentran en clase. Muy bien, correcto. Entonces tenemos por acá lo siguiente. Tenemos la lectura que se está en pantalla y que se va a compartir al grupo de WhatsApp inmediatamente después de la clase. Dice justamente Poblamiento del Perú, periodo lítico. Ahí está la lectura del día de hoy. Y nos vamos a ir rápidamente también a compartir la clase del día de hoy. Tenemos justamente en pantalla Historia del Perú, el nombre del docente, el tema, periodo lítico, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Estamos en la semana número 4. Tenemos acá las normas de clase que se pueden ver en pantalla y dice lo siguiente. El uso de la cámara web es obligatoria, igual que el audio, sobre todo en la participación, en la asistencia al estudiante para evitar inconvenientes. Los alumnos ingresan con su nombre completo para evitar inconvenientes y por su seguridad. Las clases son copiadas en el cuaderno de manera ordenada y enviada el mismo día, máximo hasta las 6 p.m. Evidencias. Es importante la participación en clase mediante preguntas y aportes. Eso también es importante, ¿no? Es importante sobre todo enviar los productos de clase. Las tareas y los trabajos que se deje se debe enviar máximo con una semana de anticipación y la clase que se desarrolla debe ser copiada en el cuaderno y enviada máximo hasta las 6 de la tarde. Entonces tenemos ahí las normas. Tenemos acá el título de la sesión del día de hoy, que dice, reconocemos a los primeros pobladores del territorio peruano. ¿Quiénes son los primeros pobladores? Son todos aquellos que ingresaron al territorio peruano en la época o durante el Pleistoceno, ¿no? Que ese Pleistoceno es el momento más frío de la Tierra y que estos primeros hombres ingresan a nuestro territorio cuando ya el Pleistoceno estaba terminando, según los descubrimientos que se han encontrado en diferentes partes. Estos primeros pobladores aparentemente ingresaron por el estrecho de Bering, que se encuentra entre Asia y América, o como señalan algunos, fueron complementados por otras rutas. Lo cierto es que ingresan al territorio peruano y encuentran un relieve totalmente diferente a lo que hoy día conocemos. Entonces, ¿cuándo ingresan, profesor? Ingresan cuando el Pleistoceno estaba terminando. Justamente acá tenemos una pizarra didáctica. Vamos a ver un poquito por acá lo siguiente, ¿no? Entonces vamos a colocar acá el Pleistoceno, vamos a ponerlo acá de otro color, ahí está. Entonces el Pleistoceno es la época o es el periodo donde la Tierra estaba congelado. Ahí está. ¿Cómo alguien me estaba hablando? Sí, alguien me va a preguntar, dime. ¿Le puede enviar la tarea de geografía hoy día? Sí, está bien, pero no es el momento, por favor, estamos en clase. Ahí está, el Pleistoceno entonces, ¿ya? Este es el Pleistoceno, la época más fría del planeta Tierra, ¿ya? La época más fría, ahí está. Entonces, profesor, pero este Pleistoceno está terminando y lo que va a iniciar es el Holoceno, una época donde se presentan climas cálidos, ¿no? La época de climas cálidos, ahí está el Holoceno. Entonces los primeros hombres aparentemente ingresan a nuestro país o en el territorio peruano cuando el Pleistoceno está terminando, ¿no? Y van a vivir casi en todo el Holoceno climas cálidos, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿quiénes son estos primeros pobladores, profesor, que los arqueólogos, que la paleoantropología ha podido encontrar en diferentes épocas, profesor? Bueno, acá los tenemos. A este periodo se le llama lítico. ¿Por qué lítico? Porque los primeros instrumentos realizados fueron hechos de piedra, ¿no? Ahí está una línea de tiempo y tenemos al arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. Este periodo lítico abarca desde los 12.000 años hasta los 6.000 años antes de Cristo. Ese es el intervalo.
12.000 a 6.000 años antes de Cristo es la periodización de esta época. Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo peruano, analiza estos cambios de manera social, de manera cultural, y nos dice que el periodo lítico, los primeros pobladores, van a vivir en el territorio cuando el Pleistoceno está terminando, tal como te explicaba, y cuando está empezando el Holoceno, que es un periodo de climas cálidos, de una flora y fauna completamente diferente, ¿no? Ahí tenemos la imagen. Los grandes animales de la megafauna van a desaparecer y los que van a empezar a desarrollarse son animales de climas cálidos. ¿Cuáles son las características? A nivel social se organizan en bandas dirigidas por un líder sin diferencias sociales. Ahí está, a nivel social. Organización en bandas dirigidas por un líder sin diferencias sociales, ¿no? Una banda, todas ellas dirigidas por un líder sin diferencias sociales. Sí, profesor, agrupa en bastante cantidad. ¿Por qué, profesor? Porque hay que enfrentarse a animales de gran tamaño, hay que enfrentarse a un clima frío, a un territorio que no conocen, y para poder sobrevivir es necesario agruparse en diferentes conjuntos de personas. Mientras más extensa sea el grupo, mayor oportunidad de sobrevivir van a tener. Entonces eso se le llama banda. Estaban dirigidos por un líder. ¿Quién era el líder, profesor? Aparentemente el personaje con mayor experiencia y con mayor fuerza que podría guiar a la banda hacia los alimentos o hacia los lugares donde podrían desarrollarse sin peligro. Vivían en cuevas y abrigos rocosos, eso es cierto. En la costa peruana, el mar no cubría toda la costa como hoy día. El mar estaba bastante alejado, profesor, justamente por la glaciación. Habían abundantes lomas, donde habían algunos animales que eran cazados por el hombre. En la sierra peruana el clima era bastante frío, la presencia de montañas, de nevados, y la Amazonía era una extensa llanura sin bosques o vegetación como en la actualidad. El hombre vive en cuevas o abrigos rocosos. ¿Y eso es por qué, profesor? Porque como son climas fríos, como el hombre no conoce el territorio, utiliza esas cuevas para prender fogatas, porque el hombre ya conoce el fuego, el hombre forma parte del Paleolítico Superior, es un sapiens, conoce el fuego, utiliza estas cuevas para aprender a encender fogatas y de esa manera protegerse del frío, protegerse de animales más grandes, recuperar si hay algún enfermo, alimentarse, proteger a las mujeres y a los niños también, profesor. Entonces, los lugares preferidos van a ser las cuevas y abrigos rocosos, ¿no? Que habían en casi todo el territorio peruano y donde se han encontrado diferentes herramientas y huesos de animales. A nivel económico, la actividad principal desarrollada por el hombre del periodo lítico es la caza, es la recolección, es la pesca y obviamente es el marisqueo. Todas ellas actividades parasitarias, actividades de depredación, ¿no? Caza, recolección, pesca y marisqueo. ¿Por qué el hombre era un cazador? Porque en el periodo lítico el hombre no tenía todavía la capacidad de poder desarrollar agricultura ni ganadería. Por eso se dedicaba a perseguir a estos animales, y para eso utilizaba el apoyo de toda la banda. Utilizaba además herramientas e instrumentos o armas fabricadas a partir de la piedra. Tallaban la piedra, le daban formas de puntas y con eso cazaban a estos animales. Practicaban también la recolección de semillas, de hojas, de algunos raíces, y seguramente que en algún momento también podían enfermarse porque no tenían el conocimiento de toda la flora, pero eso le generaba ganar experiencia y entender que había plantas, frutos, semillas y hojas que no todas eran aptas para el consumo humano. Entonces, entre la recolección de hierbas y la caza de animales, se complementaba su dieta, ¿no? También había el uso de la pesca y marisqueo. Profesor, con redes, todavía no se conocían las redes, sino con proyectiles, con puntas, trabajaban en piedra y se iban a la zona de los ríos y ahí empezaban a desarrollar este tipo de pesca. La división es sexual es porque en esta época todos son iguales a nivel social y económico, pero sí se diferencia en el tema sexual, ¿no? Las mujeres y los varones, y obviamente el varón protegía a la mujer porque ella pues gestaba a la criatura durante 8 o 9 meses, era la encargada de dar la vida, la lactancia, y era fundamental proteger a la mujer. Por eso es que quizás ella no ejercía la caza tanto como el varón, sino más bien labores de repente de recolección. Aunque en los últimos años se ha descubierto, profesor, restos fósiles de mujeres enterradas con armas. Se supone que sí existían las mujeres cazadoras, pero que en su mayoría de repente estaban
siendo protegidas por los hombres, porque ellas eran las encargadas de traer la vida, ¿no? División sexual del trabajo. A nivel tecnológico se desarrollan instrumentos de piedra y de hueso, como se han podido encontrar, y todos ellos forman parte del Paleolítico superior, es decir, del Homo sapiens, ¿no? Se ha encontrado en las cuevas también el arte rupestre. ¿Qué es el arte rupestre? Pinturas realizadas por estos hombres en las paredes de las cuevas, donde se aprecia mayormente la caza de animales. ¿Cuál era el objeto de desarrollar estas pinturas? Bueno, algunos arqueólogos sostienen que era un tema propiciatorio, ¿no? Como por ejemplo Augusto Cardich, que descubre en la Auricocha las pinturas de la cueva de Chaclaragra, donde se ve escenas de caza, y dicen que eran pues propiciatorias porque el hombre desarrollaba eso para que la caza le sea productiva. Imaginaban lo de la realidad, lo imaginaban ahí en la cueva, ¿no? Y lo desarrollaban. Arte rupestre parietal. ¿Por qué se le llama parietal? Porque también fue desarrollado en las paredes de las cuevas. Ahí está, rupestre parietal. Pobladores de la costa. En la costa peruana se han podido encontrar los siguientes hombres. Al hombre de Chivateros, que se ubicó en el departamento de Lima, exactamente muy cerca del río Chillón, lo que hoy día es Ventanilla. Y el estudioso y descubridor va a ser el arqueólogo Edward Lanning, allá por los años 60, 70, ¿no? Lanning descubre, entre otros aspectos, una cantera lítica. Va a encontrar innumerables trabajos de piedra. Entonces, Edward Lanning dice, es un taller lítico, ¿no? Por las innumerables formas que había encontrado él de la piedra y cómo la piedra se había podido trabajar. Eso lo tenemos acá y te voy a mostrar justamente. El hombre Chivateros fue encontrado muy cerca del río Chillón, en lo que hoy día es el distrito de Ventanilla, ¿no? Profesor, en la zona entre Callao y Lima, y ahí el arqueólogo Edward Lanning encontró estos trabajos de piedra, ¿no? Inferentes trabajos de piedra que han sido llamados preformas. ¿Por qué preformas? Porque todavía no han sido terminadas estas piedras. Entonces, Edward Lanning pensaba que esto era un taller lítico, por eso decía, el hombre de Chivateros es importante porque representa el primer taller lítico. Sin embargo, después se hicieron estudios de trabajos en piedra, eran primeras manifestaciones que no fueron terminadas por los hombres porque no era el material idóneo que buscaban. Se cree que más bien el hombre de Paiján, de la costa norte, descendía hacia Lima buscando pedernales y encontraba esta zona o esta cantera, trabajaba la piedra y las que lograba perfeccionar se las llevaba al norte para el tema de la caza, y las que no, bueno, las dejaba ahí, ¿no? Donde Edward Lanning la encuentra, y por eso dice que Chivateros es un taller lítico. El taller lítico más extenso y completo de la costa es lo que va a decir Lanning. Bueno, hoy se sabe que más que es un taller, es una cantera por los trabajos encontrados y que en realidad más que representar armas, representan preformas, porque todavía la piedra acá no ha podido ser terminada, ¿no? Entonces, eso se encontró en Chivateros, innumerables trabajos en piedra. Ahora, cuando uno habla de la costa, también tiene que hablar del hombre de Toquepala. El hombre de Toquepala se ubicó en la provincia de Jorge Basadre, en el departamento de Tacna. Su descubridor fue el arqueólogo Miomir Bojovic, entre otros, porque varios hombres van a estudiar esta cueva, una cueva de Toquepala, y ahí se podía encontrar el arte rupestre, ¿no? Que como te decía, eran las pinturas desarrolladas con tintes vegetales o animales sobre, profesor, las paredes de las cuevas, con escenas de caza, ¿no? El chacu, por ejemplo. ¿Qué es el chacu? Y tenemos acá una imagen para tomar la referencia de lo que se encontró en Toquepala. Toquepala fue encontrada en la Cueva del Diablo, ¿no? Así se le denomina a esta zona del departamento de Tacna, muy cerca también a un yacimiento minero llamado Toquepala. Entonces, en la Cueva del Diablo se ha encontrado, profesor, el arte rupestre que tanto se menciona, ¿no? Vamos a ver por acá. Justamente acá tenemos el arte rupestre de Toquepala. Estas pinturas se han encontrado en esa cueva, donde se ve imágenes de algunos animales, como por ejemplo los guanacos, como por ejemplo la vicuña, que eran perseguidos por los hombres de este periodo. Ahora, ¿por qué razón se hacían estos dibujos, profesor? Como te decía, la explicación más contundente es que son imágenes propiciatorias que tienen que ver con el tema de la caza.
El hombre primitivo se imaginaba de que la caza le iba a ir favorable y para que eso sea posible pintaba en las paredes para propiciar una excelente y una buena cacería, ¿no? Arte rupestre de Toquepala, es lo que vemos en pantalla, ¿no? Toquepala. Ahora, Toquepala no es el único yacimiento de la costa, al igual que Chivateros. También se ha encontrado al hombre de Paiján. Entonces, un alumno me preguntará, ¿quién es el hombre de Paiján? Ubicado en la costa norte, en el departamento de Paiján, obviamente, departamento de la Libertad en este caso. El descubridor es el arqueólogo Rafael Arcojoile y también ha sido estudiado por Claudio Chauchat, quien va a encontrar estos huesos que se han encontrado en Paiján. ¿Por qué, profesor? Porque Paiján representa lo siguiente, ¿no? Se han encontrado puntas trabajadas de piedra y por eso se llama una tradición paijanense. ¿Cuál es la tradición paijanense, profesor? Acá tenemos estas puntas, ¿no? El arqueólogo peruano Rafael Arcojoile encontró en la costa norte, en la pampa de los fósiles, encontró estas puntas, puntas líticas llamadas pendúncula o también conocida como bifacial, porque en realidad presenta dos caras. ¿No? Si tú observas la punta, ahí hay dos caras, ¿no? Dos caras. Vamos a ver justamente por acá. Vamos a poner acá dos caras, ¿no? Ahí está. Cara 1 y cara 2. Por eso lo llaman punta lítica bifacial o pedúncula. Esta punta se colocaba sobre la lanza y servía justamente para matar a los animales o para cazarlos. Esto es lo que ha encontrado Rafael Arcojoile en Paiján. Y a esto se le llama trabajo o industria lítica, que permitía obviamente el desarrollo de... Es lo único encontrado en Paiján, porque si uno lee acá el concepto, también dice que en Paiján se ha encontrado lo siguiente. A ver, alguien me está escribiendo en el chat, vamos a ver por acá. Todavía no, Ismis. Dime, estimado alumno, ¿quién me está levantando la mano? Por acá hay alguien que me está levantando la mano. A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Alguien me está levantando la mano por Yo, ahí? profe, Sí, dime, adelante, te escucho. ¿esas puntas ya venían hechas? No, el hombre lo trabajaba en la piedra. Estas puntas que lo acabo de mostrar eran justamente desarrolladas por el hombre. El hombre de Paiján viajaba hacia los ríos y en los ríos cogía estas piedras y las trabajaba, ¿no? Le daba forma de punta. Era un trabajo realizado por el hombre. Y aparentemente el hombre que vivía en Paiján era que desarrolló esta industria, ¿no? ¿Para qué le servían estas puntas? Para el tema de la caza, pues. Eran muy eficientes en el desarrollo de la caza que practicaba el hombre de Paiján. A ver, en el chat me está escribiendo alguien, a ver, vamos a ver. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, eso es importante en el hombre de Paiján. Ahora, el arqueólogo, porque acá también hay un arqueólogo, ¿dónde está? Vamos a visualizar justamente. Tenemos por acá lo siguiente. Vamos a subrayar. Clau Chauchat ha podido encontrar en Paiján lo siguiente. Mira, entierros. Los entierros más antiguos del Perú le pertenecen a quién, profe. O sea, los esqueletos que se han encontrado con mayor antigüedad le pertenecen a Paiján, mira. En el clado de Chauchat ha encontrado en la pampa de los fósiles un conjunto de tumbas, básicamente de una mujer y un adolescente o un niño, ¿no? Enterrados en posición, pues, profesor fetal y cubiertos con cesta vegetal, ¿no? Y se puede ver la cubierta con lo que estaba, cesta vegetal, y son básicamente dos entierros. También se ha encontrado la presencia de ceniza y algunos restos de pescado y de lagartijas o ofrendas en su entierro, ¿no? Esto es una manifestación de qué, profe? De que los hombres de Paiján desarrollaban estas ideas de entierros y cuando se aplicó la prueba de laboratorio carbono 14, se permitió entender de que los restos encontrados en Paiján son los más antiguos de toda la costa y del Perú. Entonces, si alguna vez me preguntan cuáles son los restos fósiles más antiguos del Perú, mi respuesta debe ser los restos de Paiján. Se encontró a una mujer y a un niño en la pampa de los fósiles, ¿no? Lo que nos da a entender que ya estos hombres tenían esas costumbres de enterrar a sus muertos
de alguna u otra manera y generar pues un clima ceremonial, ¿no? En la época, por todo lo que se encontró, cenizas, cesto, algunos vestigios vegetales, animales, como si fuesen ofrendas. Entonces Paiján ya enterraba a sus muertos. En el chat me escribe alguien. Ahí está. Entonces, esa es la idea. Bueno, esto es en cuanto a la costa, ¿no? Estos son los primeros pobladores de la costa. Está Chivateros, está Toquepala y está Paiján. Pero no son los únicos, porque cuando uno va a la sierra, mira, en la sierra también se han encontrado, ¿ah? Pobladores de la sierra tenemos a Piquimachay, ubicado en dónde, profesor? En el departamento de Ayacucho, ¿no? ¿Dónde está Piquimachay? ¿Por qué se llama Piquimachay? Vamos a ver justamente una imagen de Piquimachay. Vamos a ver por acá. El hombre de Piquimachay, ahí está una cueva, la cueva de Piquimachay en el departamento de Ayacucho. Se le llama Piquimachay porque en el departamento de Ayacucho se ha encontrado una cueva que recibe el nombre de Piquimachay. Y en esa cueva, el arqueólogo profesor, vamos a ver justamente acá, su descubridor, Richard McNeish, arqueólogo norteamericano, empezó a excavar en los años 60, 70, y llegó a una conclusión, ¿no? Richard McNeish llega a esta cueva, chicos, ahí está justamente, vamos a visualizar esta cueva. Él llega a la cueva de Piquimachay, conocida como la cueva de las pulgas, y llega a esa cueva y empieza a estudiar justamente los vestigios. Vamos a borrar esta parte para poder explicar un poco lo que estudia Richard McNeish en la cueva de Piquimachay, ¿no? En el departamento de Ayacucho. ¿Y qué estudia en el departamento de Ayacucho, profesor Richard McNeish? Él justamente, vamos a ver acá, llega a la cueva, y esta es la cueva, por ejemplo, esta es la cueva. Entonces Richard McNeish lo primero que hace es excavar en la cueva, ¿no? Entonces él empieza a excavar, hay una parte bien profunda y una parte superficial. Entonces Richard McNeish lo que hace es empieza a excavar en la parte profunda y él lo va a denominar a esta parte, le dice que es una parte o un complejo, una fase Pacaicasa, ¿no? Él dice, eso lo voy a llamar yo Pacaicasa. Entonces ahí dice, ¿no? Pacaicasa. Y acá en esta parte encuentran residuos de piedra que Richard McNeish piensa que fueron fabricados por el hombre, y cuando le lleva a hacer carbono 14, una prueba de laboratorio, da como antigüedad 20.000 años antes de Cristo. Entonces él dice, los hombres que vivían en la cueva de Piquimachay, recuerda que la cueva se llama Piquimachay y departamento de Ayacucho, trabajaron la piedra hace 20.000 años. Mira, acá he encontrado yo piedra trabajada. Por lo tanto, el poblador más antiguo en el Perú es Pacaicasa, dice él, ¿no? Sin embargo, eso lo dijo ya hace algunos años, en los años 60, 70. Tiempo después se ha vuelto a estudiar la cueva y se ha vuelto a cavar la zona de Pacaicasa, la parte profunda, y la parte superficial que se va a llamar Ayacucho, ¿no? Él dice, la parte superficial lo llamo Ayacucho. Y otros arqueólogos como Augusto Cardich han encontrado también trabajo de piedra en la parte superficial y ha llevado las dos a comparar al laboratorio. ¿Qué se encontró? Que la parte de Pacaicasa, la fase de Pacaicasa, estas piedras no fueron hechas por el hombre, sino que estas piedras se cayeron desde las paredes de la cueva se cayeron y simplemente dan la sensación de que fueron trabajadas por el hombre, pero no es así. Por lo tanto, Pacaicasa no es un vestigio humano. En cambio, en Ayacucho sí se encontró trabajo del hombre. Acá el hombre aparentemente salía, buscaba otro tipo de piedras que no son de la cueva y les ha dado formas, ¿no? Incipientes. Entonces, por eso se dice que el poblador más antiguo del Perú es Piquimachay, no es Pacaicasa. Ahí está, cuando nos pregunten cuál es la evidencia, ahí está, Piquimachay, ¿no? Características. La evidencia más antigua de presencia humana en el Perú lo vamos a encontrar en el hombre de Piquimachay. Entonces, cuando me pregunten a mí cuál es la evidencia más antigua en el Perú, yo respondo, la evidencia más antigua es el hombre de Piquimachay, ¿no? Presencia humana más antigua. ¿Dónde se encontró los restos de ese hombre? Los restos de ese hombre se encontraron en la cueva de Piquimachay, que está en el departamento de Ayacucho. Te voy a olvidar, ¿ah? Y justamente se han hecho análisis, pues. Mira, ahí está la piedra que se ha analizado en el laboratorio, análisis petrográfico. Y esas piedras encontradas en esa cueva se han podido demostrar que fueron hechas por el hombre, pues. Entonces, como estas piedras fueron trabajadas por el hombre, es por eso que se dice que Piquimachay es la evidencia más antigua en el Perú, ¿no? De presencia humana en el Perú, Piquimachay. Pero también en la sierra tenemos al hombre de Lauricocha.
cuya ubicación es en la provincia de Lauricocha, en el departamento de Huánuco. Su descubridor es el arqueólogo Augusto Cardich y presenta las siguientes características. Augusto Cardich en Lauricocha, vamos a ver por acá justamente, ahí está la cueva de Lauricocha, ¿no? Profesor en el departamento de Huánuco, en la sierra de Huánuco, en una cueva, en una caverna. Augusto Cardich ha encontrado, ¿qué cosa? Esqueletos, mira, restos fósiles más antiguos de la sierra, y también ha encontrado trabajo de piedra, solo que estas piedras no son como Paiján, pues, son puntas foliáceas, o llamadas también puntas hojas, porque se parecen a la hoja de un árbol, ¿no? Puntas foliáceas o puntas hojas, se parecen a la hoja de un árbol, estas puntas. Ahora, Augusto Cardich, en Paiján, ha encontrado 11 esqueletos, chicos, 11 esqueletos en Paiján, pero son mutilados. ¿Qué significa, profe? Que cuando Augusto Cardich estudia los esqueletos, se da cuenta que le faltaban partes a los esqueletos, brazos, piernas. Entonces él pensaba que habían sido las aves o algunos otros animales quienes habían ingresado a la cueva y habían robado los huesos. Pero no, sino que eran huesos mutilados porque el hombre de este periodo desarrollaba, ¿qué cosa, profesor? Ceremonias, ofrendas, y por eso es que le faltan pues a estos esqueletos algunos elementos, ¿no? El hombre de Lauricocha también practicaba la caza, por eso es que desarrolla estas puntas foliáceas. ¿Cómo se sabe que el hombre practicaba la caza? Porque en Lauricocha también Augusto Cardich ha encontrado esta escena de arte rupestre. En la cueva de Chaclaragra ha encontrado la presencia de el humano. Ya cazaba algunos animales como las vicuñas, que se ven con lanzas. Justamente, mira, acá se ve una vicuña con una lanza en el lomo y otra con otra lanza en el lomo. A este trabajo de caza colectiva se le denominaba en la época prehistórica, se le llama el chaco, ¿no? El chaco. ¿Y qué es el chaco? El apoyo de todos los miembros de la banda para poder obtener la caza y con eso abastecerse de carne. Entonces el hombre Lauricocha sí presenta huesos, sí se han encontrado huesos, para ser más exacto, esqueletos, 11 esqueletos, pero están mutilados, es decir, les falta alguna parte, les falta alguna pieza, y eso se cree que forma parte de un ritual desarrollado por estos pobladores, ¿no? 11 esqueletos mutilados, pintura rupestre, es lo que se